Adelante. Pues muy buenas tardes a todos y todas nuevamente. El Colegio de Ciencias y Humanidades y la Secretaría de Vinculación del Instituto de Química les damos la más cordial bienvenida a la segunda sesión del ciclo de conferencias Los estudios de la química detrás de los fenómenos cotidianos, dirigido a estudiantes y profesores de los 5 planteles del colegio durante este semestre 2024-2. La Secretaría Auxiliar del Área de Experimentales y la Secretaría de Vinculación del Instituto de Química nos honramos con su presencia. Quisiera ceder el micrófono a Alma Lidia Cortés para que sea tan amable de dirigirnos unas palabras, ya que con ella hacemos este vínculo y este enlace con el Instituto de Química. Adelante, Alma, si nos regalas unas palabras, por favor. Muchas gracias, maestra. Pues sí, muchas gracias. Y bueno, pues nosotros siempre es un gusto poder participar en estas actividades con el Colegio de Ciencias Humanidades. Ya somos muy viejos amigos y la verdad es que a nosotros nos encanta organizar este tipo de actividades. Muchas gracias a la maestra Rosa Margarita, que es quien siempre nos apoya también, y a todos los profesores de los planteles, que son muy amables y siempre nos apoyan a nosotros y a todos los ponentes, y sobre todo al doctor Edmundo Guzmán. Gracias por aceptar la invitación, doctor, y espero que sea la primera de muchas. Y sobre todo a los alumnos, gracias a todos por asistir y por estar siempre presente en todas estas actividades. Me disculpa en nombre de la maestra Marcela Castillo, que es la titular de esta Secretaría de Vinculación, pero les mando muchísimos saludos y mucho agradecimiento también por todo este apoyo que nos dan. Muchas gracias. Gracias, estimada Alma. También le enviamos un saludo muy afectuoso a la maestra Marcela. Y bueno, pues también queremos darle la bienvenida al doctor Eduardo Guzmán Percástegui. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado esta invitación. En verdad, como dice Alma, esperamos que sea la primera de muchas más. Y bueno, pues también damos la bienvenida a nuestros jefes de sección de los 5 planteles, profesores, profesoras. Muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo a los estudiantes y maestros que han asistido a esta conferencia y que se irán conectando a lo largo de ella. Les damos las gracias por estar con nosotros, por su participación. Sean todos y todas bienvenidos a este ciclo de conferencias, el cual pues ya iniciamos desde la vez pasada. Esta sería la segunda sesión. Y bueno, pues también quiero cederle la palabra a la maestra Silvia Toro, quien es la jefa de sección del plantel sur y que se encargará de moderar esta sesión. Adelante, profesora Silvia, muchas gracias. Te cedemos el micrófono. Adelante. Sí, muchas gracias, maestra Margarita. Pues nuevamente bienvenidos, profesores, estudiantes. Pues para dar inicio a esta interesante conferencia, vamos a hablar un poquito del currículum del doctor Edmundo Guzmán. El doctor Edmundo Guzmán es investigador titular A del Instituto de Química de la UNAM desde septiembre de 2018 y se encuentra comisionado al Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable de la Universidad de México, del Estado de México, perdón, sede del Instituto de Química de la UNAM en la ciudad de Toluca, México. Es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En 2011 y durante sus estudios de posgrado, realizó una estancia de investigación de 1 año en la Universidad de Oregón, Estados Unidos. En 2013 obtuvo la beca postdoctoral de GAPA UNAM y se desempeñó hasta 2015 como investigador postdoctoral en el Instituto de Química de la UNAM. De 2016 a 2018, el doctor Guzmán realizó estudios postdoctorales en el Departamento de Química de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, bajo el auspicio de CONACYT y del Consejo de Investigación en Ingeniería y Ciencias Físicas del Reino Unido. Desde 2014 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores SNI en el nivel 1 y en 2022 Edmundo fue reconocido con el premio Talento EDOMEX, Jóvenes Investigadores y Científicos, por el Gobierno del Estado de México como el científico joven más destacado en la entidad en el área de química. Actualmente su investigación tiene como objetivo elaborar nuevos conceptos sintéticos para construir ensamblados moleculares que puedan ser aplicados a la encapsulación, confinamiento o subsecuente transformación química de moléculas contaminantes del agua y gases nocivos para la atmósfera. Pues bienvenido, doctor Edmundo Guzmán.
le cedo la palabra. Buenas tardes. Silvia, muchísimas gracias por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, es un verdadero placer estar esta tarde con la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades para platicar con ustedes un poco sobre química. En esta ocasión, en esta tarde, les voy a platicar sobre algo llamado química supramolecular y también su relación tan íntima que tiene con los enlaces químicos débiles y algunos ejemplos de cómo estos fenómenos se presentan en nuestra vida cotidiana y están buscando ser aplicados al desarrollo de tecnologías que sean de beneficio para la sociedad. De hecho, se darán cuenta que muchas de estas cosas son muy cotidianas y quizás están ya bastante familiarizados con ellos, ¿no? Bueno, en primer lugar quisiera hablar como punto de comparación y de inicio un poco sobre la síntesis molecular y la química covalente. Posteriormente, un poco sobre enlaces no covalentes y a qué se refiere el término química supramolecular, su relación con la síntesis, que sería el equivalente a la síntesis no covalente, a través de enlaces débiles, y algunos de estos fenómenos que les comento, ¿no? Antes de pasar a un mensaje final. La idea, el objetivo de esta plática esta tarde es convencerles que hay enlaces químicos débiles, pero que a pesar de ser débiles también son importantes. Bueno, en primer lugar, quería empezar con esta imagen. Es una imagen de una pintura muy famosa, probablemente, creo que en muchos libros de química aparece, en muchas páginas de internet. Probablemente la han visto por ahí varias veces. Si no me equivoco, es de un pintor británico apellidado Wright, que me parece que por ahí del año 1770 hizo esta pintura, esta obra llamada El Alquimista. Y en ella retrata a este señor, a este científico o alquimista llamado Henning Brand, quien está obsesionado con encontrar, preparar una sustancia mitológica llamada la piedra filosofal. Y en uno de sus tantos intentos de obtenerla, no sé en qué arte, sinceramente no lo sé, pero alguien probablemente le sugirió que si se ponía a hervir cientos o miles de litros de orina humana, podría quizás encontrar la piedra filosofal. Bueno, pues en uno de esos intentos, y tras calentar mucha de esta sustancia e ir perdiendo por evaporación, por condensación, probablemente muchas reacciones químicas que fueron ocurriendo, al final terminó con un residuo orgánico, cuenta la leyenda. Y este residuo orgánico final comenzó a emitir un brillo, una luz intensa. Probablemente Henning Brand creyó en ese momento que había descubierto la piedra filosofal, pero no. Lo que realmente descubrió fue un nuevo elemento químico, el fósforo. Eso fue en 1669, me parece. Y unos años antes y los siglos posteriores a esto, los 1700, 1800, hubo un gran avance en cuanto al descubrimiento de otros elementos químicos. Y de hecho es así como hoy terminamos con un modelo, un concepto donde tenemos condensada mucha de la información de cada uno de los elementos en esta tablita periódica que ustedes muy seguramente desde el kinder ya conocen. Y lo interesante de esta tabla es que lo que fuimos aprendiendo o fueron aprendiendo los científicos acerca de los elementos que descubrieron, les permite ahora o nos permite entender que por la posición que tiene un elemento en la tabla periódica, podemos saber predecir mucho de su comportamiento físico en cuanto a sus propiedades físicas, pero también de su reactividad, de su comportamiento, de sus formas en las que se puede enlazar a otros elementos para formar otras sustancias. Podemos saber o predecir cuántos enlaces puede formar un elemento por su ubicación en estas familias, en estos periodos. Podemos saber o predecir si va a formar óxidos, si va a formar ácidos, si va a formar algún gas. Y de hecho, ese conocimiento a su vez, en los últimos 100 años en particular, los químicos lo hemos explotado para desarrollar un sinfín de industrias. De hecho, hoy en día tenemos muchísimas industrias que tienen que ver con química, ¿no? La química se le sigue llamando que es la ciencia central. Está básicamente en el centro de todo, ¿no? De la biología, de la medicina, de la física. Y en los últimos 100 años les decía que ha habido un crecimiento exponencial en cuanto a números nuevos de procesos químicos que hay. Esto ha derivado en industrias de plásticos, de polímeros,
de combustibles, de petroquímica, de pinturas, lo que ustedes se imaginen, ¿no? Y quizás una de las industrias que, bueno, en este momento se me ocurre, que mejor ilustra ese poder que hemos adquirido los químicos para enlazar átomos y generar nuevas moléculas, tiene que ver con la industria farmacéutica. La industria farmacéutica entonces se ha visto ampliamente beneficiada, mucho de ello es química orgánica, de cómo construir nuevas moléculas para generar nuevos medicamentos. Y hay algunos que han sido, bueno, hay demasiados que se han sintetizado en los últimos 100 años, pero algunos muy famosos como la aspirina, que hemos estado familiarizados con ellos desde hace mucho tiempo. Es una molécula orgánica. Ha habido algunas otras un poco más complejas, más estructuradas, más elaboradas como dexametasona y muchos compuestos de tipo hormonas, antiinflamatorios relacionados con esta estructura que ya es más elaborada. Em, por ahí hay otra molécula muy famosa farmacológicamente hablando, tal vez un poco escandalosa si lo quieren ver así, el sildefinilo, que en 1989 se sintetizó y se comercializa como Viagra. Como pueden observar en esta estructura, en este esqueleto orgánico, ya contiene más grupos funcionales, lo cual es un reflejo de que hemos adquirido esa habilidad para colocar a modo y a nuestro deseo ciertos grupos funcionales, ciertos armazones orgánicos en los medicamentos. Y una que en particular a mí, pues me causa todavía sorpresa hoy en día es la molécula de la vitamina B12, que es todo este esqueleto que tenemos aquí de este conjunto de átomos, ¿no? Esta molécula, hasta donde sé, tomó más de 20 años para que en 1972 se pudiera entender un poco de su síntesis, hacerse a nivel laboratorio de investigación, me parece que en la Universidad de Harvard, pero tomó más de 20 años. Y detrás de este trabajo hubo muchísimos científicos, estudiantes, doctores, postdoctores, pues tratando de preparar esta molécula, ¿no? Hoy en día, pues sabemos que la podemos encontrar de manera natural en ciertos alimentos y podemos ir a la farmacia y comprar tabletas, pero les decía, es importante luego entender que no fue tan fácil, ¿no? Que la síntesis covalente tomó mucho tiempo, ¿no? De hecho, pensando en estas diapositivas, me dio la curiosidad de saber si había algo más complicado que estas moléculas que recientemente se haya descubierto. Y por ahí me encontré esta, esta estructura orgánica que se reportó apenas en 2019. Es una droga que tiene propiedades anticancerígenas y contra el Alzheimer. Pero hasta este momento sé que es la que más compleja ha sido de preparar sintéticamente hablando. Su síntesis involucra más de 50 pasos y como podemos observar nada más al ver la estructura, no parece trivial el prepararla, ¿no? Después de 50 pasos, muy probablemente los rendimientos van disminuyendo paso con paso. Hay seguramente distintas vicisitudes en cuanto a purificaciones, separaciones de compuestos. Probablemente algunos de estos grupos funcionales sean un poco inestables. Hay muchos grupos quirales. Entonces, bueno, no ha sido fácil, ¿no? Pero les decía, en los últimos probablemente 200 años hemos hecho grandes avances en cuanto a cómo manipular, cómo aprender a conectar átomos para formar nuevos enlaces covalentes principalmente y generar nuevas moléculas. De hecho, enlaces covalentes, pues en su definición más sencilla, tal vez, podemos entenderlos como esta unión de dos átomos que comparten electrones. Cada uno de ellos pone sus electrones, generan una nueva región internuclear donde se va a alojar esa nueva densidad electrónica compartida, y así es como vamos uniendo y creando nuevas moléculas. Podemos tener enlaces sencillos con dos electrones, enlaces dobles donde tendríamos 4 electrones, como los alquenos, enlaces triples donde tendríamos 6 electrones, como ocurre con los alquinos. Pero bien, esto si bien ha sido importantísimo y continúa siendo importantísimo, también se ha descubierto, o sea, más que descubierto, se ha entendido que hay otros tipos de enlaces no covalentes en los cuales no están compartiendo los electrones bajo los términos que acabo de mencionar, sino en los cuales se pueden relacionar partículas químicas o moléculas de manera incluso intermolecular, pero no covalente, a través de algunas interacciones que probablemente ya han escuchado mencionar en sus clases,
como las interacciones ion-ion, las que ocurren entre una partícula cargada positiva y negativamente, como es el ion del sodio y el ion cloruro, y que dan lugar a la formación de la sal común que ocupamos en casa. Interacciones ion-dipolo, en los cuales pues estaremos hablando de una partícula cargada con una molécula que se considera que tiene dos partes o dos polos, uno positivo y uno negativo, ¿no? En este caso, me adelanto un poquito, hablamos del agua. Algunas otras interacciones como los enlaces de coordinación, en los cuales un elemento que tiene electrones libres, pues puede compartir estos electrones momentáneamente con un ion metálico y pues dar lugar a enlaces de coordinación. Interacciones dipolo-dipolo, enlaces de hidrógeno, que antes se les llamaba puentes de hidrógeno, pero ahora se les conoce como enlaces debido a su importancia. Interacciones cation-pi o pi-pi, que están directamente relacionadas con lo que ocurre con anillos aromáticos como el benceno, el tolueno, o aquellas moléculas que tienen enlaces dobles o triples. Pueden presentar este tipo de interacciones no covalentes. Entonces, las interacciones no covalentes, además de no ser covalentes en los términos de cómo se comparten los electrones, también son reversibles. Se pueden formar y deformar de manera relativamente fácil y bajo ciertos criterios físicos y químicos. Además que primordialmente son de naturaleza electrostática y coulombica. Y energéticamente, pues se considera que son más débiles que los enlaces covalentes e incluso pueden llegar a tener energías tan pequeñitas que en algún momento se les consideraba como insignificantes o despreciables. Y entonces la pregunta sería, y la pregunta de hecho era hace un poco a debate con los químicos y físicos que trabajaban en las teorías de enlace, es si son débiles, pues ¿qué tienen de importante, no? ¿Para qué importan? Era un poco como pensar en esta idea de que una hormiguita no podría cargar un elefante, ¿no? Por lo menos no una hormiguita normal, pero quizás 1.000.000 o 1.000.000.000 de hormigas podrían cargar un elefante. Entonces, en ese sentido, las interacciones no covalentes intermoleculares energéticamente son muy débiles, pero si pueden llegar a ser montoneras, actuar en montón, podrían generar pues un comportamiento cooperativo y colectivo mucho más complejo y llegar a hacer cosas más importantes. No sé si en este momento se ve en mi presentación un video. Sí, gracias. Bueno, de hecho me puse a buscar morbosamente si de casualidad existía un video de 1.000.000 de hormigas cargando un elefante. No encontré nada como eso, pero lo que sí encontré es un montonal de hormigas atacando un avispero. De hecho lo destruyen, ¿no? Esto, bueno, sé que no tiene mucho que ver con los enlaces, pero solamente es como para poner en perspectiva cómo una hormiguita no podría atacar o destruir un avispero. Pero tal vez aquí hay cientos de miles o 1.000.000 de hormigas que sí pueden venir a atacar y destruir, y de hecho terminan arrancándolo, ¿no? Lo demás ya no lo voy a poner porque es violencia demasiado explícita, pero terminan tirando en algún momento el avispero, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos pensar que de esta manera cooperativa es como pueden actuar las interacciones intermoleculares no covalentes para crear comportamiento o estructuras más complejas y comportamiento mucho, mucho más diferente de lo que esperaríamos para las moléculas aisladas. Y para hablar de un ejemplo específico, quiero hablar del agua y de los enlaces de hidrógeno. De hecho, les decía que antes se les llamaba puentes de hidrógeno. Se ha aceptado tanto su importancia que incluso se les llama que son la interacción clave en la naturaleza, que ya se les considera enlaces. Y para eso hablemos del agua. Recordemos que el agua es una molécula constituida por un átomo central de oxígeno, dos átomos de hidrógeno que están unidos de manera covalente al oxígeno, y que esta molécula de agua no es lineal, es angular. El oxígeno tiene un par de pares de electrones todavía libres por acá, y eso tiene como consecuencia que esta región de esta molécula tenga una parcialidad, digamos, más negativa, una zona más negativa. Y de este lado, donde están los hidrógenos, tendríamos pues una zona más positiva de la molécula. En este sentido, la molécula del agua es un dipolo. Tiene en promedio dos zonas, dos regiones, una más positiva y una más negativa.
y por ello puede formar estos enlaces de hidrógeno, los cuales pues se definen como una interacción electrostática que siente un hidrógeno, una atracción que siente un hidrógeno con algún átomo mucho más electronegativo, como en este caso sería el átomo de oxígeno de una molécula de agua vecina. Y así sucesivamente, estos hidrógenos también pueden experimentar el mismo tipo de interacciones con otras moléculas de agua, de modo tal que pueden formar, de hecho el agua puede formar estructuras y redes bastante amplias y altamente ordenadas porque los enlaces de hidrógeno son muy direccionales. Linus Pauling, Premio Nobel de Química y también de la Paz, alguien que trabajó muchísimo en teorías de enlace, hace aproximadamente, de hecho, 100 años, fue uno de los que más trabajó en reafirmar la idea de la importancia que tenían estos enlaces de hidrógeno. Y de hecho sí son muy importantes incluso para afectar las propiedades físicas que tienen muchas moléculas. Por ejemplo, pensando en el agua, que está formada por oxígeno, y el oxígeno está en el grupo 16 de la tabla periódica de los calcógenos. Debajo del oxígeno tenemos al azufre, al selenio y al telurio. Entonces, cada uno de estos también elementos o calcógenos pueden formar compuestos similares al agua, ¿no? Digamos, las primas gorditas del agua. Ácido sulfídrico, selenuro de hidrógeno, teluluro de hidrógeno, ¿no? Y bueno, como podemos ver en esta tablita donde tengo unos datos de punto de fusión y punto de ebullición de estas sustancias, prácticamente todas son gases a las condiciones en las que nosotros nos encontramos en este momento. Y generalmente en química y en física esperamos que las sustancias, conforme se vuelven más pesadas en cuanto a su peso molecular, tienden a ser más densas y también tienden a tener puntos de fusión y de ebullición más altos. Esta tendencia se cumple aquí, ¿no? Vamos yendo a más alto, más alto, más cercano a cero, ¿no? En ese sentido, yo esperaría por lo menos que el agua tuviera puntos de ebullición y de fusión más bajos que el ácido sulfídrico, pero no es así. Y no solo rompe la tendencia, sino que dramáticamente se aleja por cientos de grados centígrados. Esto únicamente es consecuencia, bueno, no únicamente, pero principalmente, consecuencia de la participación de esas interaccioncitas no covalentes y que antes decían que eran débiles, ¿no? Eso es lo que trae estas diferencias brutales y abismales en cuanto a las propiedades físicas del agua respecto de sus primas gorditas. Y no solo eso, también los enlaces de hidrógeno en el agua son responsables de que el agua pueda formar estas estructuras en estado sólido, que se han observado en los copos de nieve, que no son más que estructuras milimétricas o micrométricas, altamente ordenadas, con patrones, de hecho, estructurales bastante atractivos, bonitos, y son consecuencia de los enlaces de hidrógeno, ¿no? De hecho, también los enlaces de hidrógeno en el agua son consecuencia, o tienen como consecuencia, una de las cosas que a mí me parecen muy extrañas del agua. Y de hecho, no se me ocurre otra sustancia en este momento que haga lo mismo que el agua, en el sentido en el que el agua sólida es más ligera que el agua líquida. O sea, el hielo flota. Si lo pensamos un poco, el hielo no debería de flotar, porque es una forma sólida del agua, debería de hundirse, pero no es así. Estas redes tridimensionales ordenadas del agua están generando una red mucho menos densa que la que tenemos en el agua líquida y eso permite, gracias a los enlaces de hidrógeno, que el agua flote. También por los enlaces de hidrógeno existen cosas extrañas en la naturaleza como el hielo flamable. No sé si han oído hablar del hielo flamable. De hecho, es una fuente energética muy importante para países como Japón. En el lecho de las costas de Japón han encontrado hielo, del cual, gracias a estos enlaces de hidrógeno, forma redes porositas con huecos en los cuales se ha quedado alojado gases como el metano. Y entonces, pues en este sentido podemos tener ahí un metano flotando, por así decirlo, pero sabemos que seguramente debe de haber interacciones débiles no covalentes como Van der Waals, por ejemplo, manteniéndolo ahí estático. Y de este modo lo podemos tener almacenado y se puede utilizar como una fuente de metano, en este caso para Japón, ¿no? Entonces es interesante lo que pueden hacer estas interacciones de manera colectiva. De hecho, ya hablando de casos mucho más tristes y feos, son responsables de que cosas y tragedias como estas ocurran, ¿no? Sé que ustedes aún no saben qué es una cerveza o una caguama,
pero si en algún momento lo llegan a saber en su vida, se enterarán que no las deben de meter al congelador. ¿Por qué? El día que les pregunten por qué, por los enlaces de hidrógeno. Porque sí, son débiles de manera aislada, pero si tenemos millones de ellos actuando de manera cooperativa y colectiva, pueden ser tan fuertes que pueden reventar un material tan rígido y resistente como el vidrio, o las tuberías, como ocurre aún en ciertos países durante el invierno, ¿no? Entonces, bueno, pues esto de los enlaces covalentes ha dado lugar a una nueva área de la química, más que rama, una área de la química llamada química supramolecular. Y relativamente nueva porque pensando en la edad que tiene la química de siglos y la ciencia, la química supramolecular se ha desarrollado durante los últimos 50 años prácticamente. Y esta se refiere o le interesa el estudio de cómo estas interacciones no covalentes intermoleculares pueden asociar a las moléculas, incluso a veces de manera espontánea, para generar sistemas más complejos y con propiedades y funciones distintas a las que podríamos anticipar para una molécula aislada. De hecho, estas cuestiones se han vuelto importantes, incluso el primer premio Nobel de Química relacionado con interacciones no covalentes tuvo que, bueno, apenas ocurrió en 1987, y fue a estos tres caballeros por el descubrimiento o por haber elucidado que había ciertas moléculas que hoy parecen muy sencillas, pero que en su interior podían capturar algo, como un potasio o como alguna otra molécula orgánica, y que sin que estuvieran unidas de manera covalente, sin un enlace químico formal, se mantuvieran ahí y no las pudieran quitar, de hecho. Eso abrió, pues, un campo nuevo, ¿no? Entonces, recapitulando un poquito, y la química covalente o la química molecular clásica, pues tiene que ver con este conocimiento que hemos adquirido para manipular los elementos, crear nuevos enlaces covalentes y nuevas moléculas. Y la química supramolecular, por otro lado, le interesa las interacciones débiles entre moléculas y cómo éstas pueden actuar para generar sistemas más complejos, ordenados y con comportamientos diferentes. En este sentido, podremos entonces hablar, si bien de que había una síntesis covalente, o todavía la hay, y sigue siendo muy importante, también de una síntesis no covalente, en la cual, de hecho, pues utilizamos interacciones no covalentes para generar cosas mucho más complejas. Este es el puente en el cual podemos pasar de las moléculas aisladas y pequeñitas y asociarlas en miles, cientos, millones de unidades y generar estructuras nanométricas o milimétricas mucho más grandes. Y es tan importante que, bueno, ahora que veamos algunos ejemplos, pues tiene que ver con la forma en la que la vida, la biología decidió que sería la forma más fácil y energéticamente menos costosa para generar cosas tan grandes como la molécula de ADN, ¿no? Probablemente la molécula de ADN sea la biosupramolécula más famosa que hay. Si lo pensamos, solamente son 4 tipos de bases píricas y pirimídicas y púricas, 4, pero que se asocian en miles, cientos de ellas para generar esta estructura tan especial que conocemos que tiene una doble hélice, ¿no? Esto ocurre gracias a ¿qué? A muchísimos enlaces de hidrógeno que se están formando entre estas estructuras. Y esa estructura tan específica que tiene de doble hélice tiene propiedades especiales y no es coincidencia que se forme así, ¿no? También hay interacciones pi-pi más débiles que permiten estabilizar esta macromolécula en medio acuoso, porque de hecho no debería de ser estable en medio acuoso, debería de separarse, pero no lo hace porque tiene fuerzas pequeñitas que actuando en millones de ellas puede estabilizar esta cadenota. Otro ejemplo de cómo la biología ha ocupado la síntesis no covalente, las paredes de las células, las membranas, las capas bilipídicas que hay en las células, ¿no? Todas estas no son más que unidades de fosfolípidos en términos generales, y experimentan interacciones de tipo Van der Waals débiles entre ellas, pero que siendo tantas pueden formar estructuras tan robustas como estas paredes y que dan el sostén
y contienen todo el material celular y permiten que muchos procesos metabólicos ocurran dentro de las células. Esto no podríamos sintetizar esto en el laboratorio, no sé cómo lo haríamos, ¿no? ¿Cómo podríamos sintetizar con 50, 100, 200 pasos estas estructuras? Es un paso nada más, organizado de manera espontánea. Otro ejemplo de síntesis no covalente, los virus. Los virus igual sabrán que no son más que material genético infeccioso, pero que está recubierto de estructuras muy peculiares, grandes, de hecho de escala nanométrica, y que no son más que el resultado de algunos cuantos componentes, principalmente grasos, algunas proteínas, que se organizan mediante interacciones no covalentes para formar estas cápsides víricas o estas cápsulas que le permiten al virus viajar a través de nuestro cuerpo y a través de las membranas para infectarnos, ¿no? Una vez más, es el poder de las interacciones no covalentes débiles. En relación con lo de los virus, también podemos hablar de un ejemplo más tangible para nosotros, ahora sí que desde muy pequeñitos, ¿no? El jabón. ¿Qué es el jabón y por qué funciona? ¿Por qué funciona también, de hecho, contra los virus? La primera arma que hemos tenido siempre nos han dicho que es la higiene y lavarnos bien las manos, ¿no? Bueno, pues el jabón también, en términos generales, no es más que ácidos grasos que han sido saponificados, de tal forma que tenemos una gran región de la molécula que es grasosa, que es hidrofóbica, que no le gusta el agua, no le gusta interactuar con el agua, y una cabeza que le llamamos hidrofílica, polar, que le gusta interactuar con el agua. Y el jabón en el agua forma unas estructuras llamadas micelas. Es, por ejemplo, un solo tipo de molécula de jabón, pero que se puede ensamblar a través de interacciones débiles en el agua y formar estas esferas en las cuales, cuando interactúa con nuestra mugre, que también está en nuestra piel o en nuestro cabello y tiene grasa, pues las puede absorber, las puede guardar dentro de estas micelas. En las micelas, pues lo que tenemos es esta organización en el cual las partes grasosas del jabón quedan orientadas alejándose del agua y las partes hidrofílicas quedan expuestas al agua. En este sentido es como pueden actuar para con la grasa, interactuando con ella, y también para poder interactuar con el agua y poder, irse de nuestras manos, ¿no? Esta, de hecho, es una fotografía de cómo lucen estas micelitas o estas estructuras que se forman esféricas del jabón en agua, ¿no? Y pues un poco, pues mencionando lo de los virus y el jabón, eh, pues recordemos que recientemente la humanidad estuvimos en jaque por la acción del coronavirus, y mientras que la comunidad científica estaba llamada a trabajar arduamente en buscar una solución, un medicamento, una vacuna, decían, mientras tanto, jabón. ¿Por qué? Porque el jabón, como les decía, pues tiene las partes grasas que pueden venir y ayudar a romper estas estructuras donde hay grasas, 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 grasas recubriendo al material genético infeccioso, el cual ya una vez expuesto al agua ya no puede hacernos daño, ¿no? Entonces esto no es más que algunos ejemplos muy básicos de química supramolecular que seguramente pues toda la vida han estado familiarizados con ellos, pero igual y no lo habíamos visto desde ese punto de vista. Y hoy en día, ¿qué está tratando de hacer la química supramolecular? Bueno, pues el aplicar estos conceptos de usar interacciones no covalentes para generar nuevas tecnologías o materiales que puedan ayudarnos sobre todo a afrontar algunos de los retos que tenemos como sociedades en cuanto al medio ambiente y en cuanto a la salud. Y bueno, solamente voy a mencionar algunos eh, muy básicos. Uno de ellos tiene que ver con estas estructuras o esos compuestos llamados ciclodextrinas, que es un ciclo de 6, 7 u 8 azúcares, moléculas de sacáridos, que tiene una forma que le llaman toroidal, tiene un interior en principio vacío y en el cual se pueden poner otras moléculas dentro. Esto se ha explotado, o esta interacción, se ha explotado para transportar fármacos, para estabilizar olores, sabores en algunos productos comerciales, para enmascarar olores o secuestrar ciertas moléculas como el colesterol. De hecho, en Reino Unido se vende una versión de dexametasona que, para uso ocular,
estas gotitas que tienen ciclodextrina. Y la idea es que pues, la ciclodextrina captura la dexametasona, le permite viajar más fácilmente a través de las membranas donde tiene que entregar este fármaco para que tenga una acción mucho más efectiva y necesitando menos cantidades del fármaco que nos tengamos que aplicar en el ojo, porque de hecho la dexametasona también tiene sus efectos secundarios, ¿no? No es necesariamente muy bueno ponerse tanto. Entonces, en ese sentido es como esta unidad de ciclodextrina, de manera no covalente, puede mantener al compuesto activo ahí y ayudarlo a viajar dentro de nuestro cuerpo. Las ciclodextrinas también, bueno, no voy a decir marcas, pero muy probablemente han visto estos productos que son también aromatizantes de la atmósfera del aire. Y algunos de ellos, por lo menos, no sé la versión que se vende en México, pero algunas versiones que se venden en Canadá y en Europa Occidental incorporan ciclodextrina. Y esto con la idea de que no solo liberar olor, sino que también algunas sustancias que huelen mal en el ambiente y que son volátiles se pueden quedar atrapadas en la ciclodextrina, inactivando, simple y sencillamente quedándose atrapadas, inactiva el mal olor. En Irlanda del Sur hay una marca de cigarrillos también mentolados que utiliza ciclodextrinas para capturar el mentol y después incorporar la ciclodextrina con el mentol en el filtro del cigarrillo. Esto extiende la vida de anaquel de los cigarrillos porque el mentol o el efecto, el olor, el sabor del mentol dura mucho más tiempo porque está retenido por la ciclodextrina, una vez más, mediante interacciones no covalentes. Y otros compuestos o sistemas supramoleculares que también hoy en día están teniendo un desarrollo muy importante tienen que ver con las redes metalorgánicas, o como les conocen en inglés, Metal Organic Frameworks, que no son más que redes como polímeros reticulares que resultan de la organización de compuestos orgánicos y de metales que se unen para dar lugar a estas estructuras porosas. Porosas como si fueran esponjas rígidas. Y estas esponjas rígidas pues tienen estos huequitos, estos poros, y dentro de esos poros se pueden quedar atrapadas igual mediante interacciones no covalentes, débiles, partículas contaminantes, compuestos volátiles, gases. Hoy en día hay compañías que están intentando utilizarlas de manera comercial. Por ejemplo, esta compañía que le encontró uso para incorporarlo dentro de algunos cilindros que guardan gases altamente tóxicos y venenosos, pero que son de interés en la industria de electrónicos. Y pues lo que permiten hacer es que en caso de una contingencia, o que escapara el gas o que tuvieran una fuga, este armazón metalorgánico puede mantener quietas o detener el escape de estos gases, ¿no? A la atmósfera o a los talleres donde se esté trabajando con ello. También una aplicación que creo que es muy prometedora en cuanto al uso de estas redes es que se encontró que algunas de ellas pueden capturar agua del aire del desierto. Es decir, en el desierto hay muy poca agua en el aire, pero aún habiendo muy poca agua, pueden capturar estas pequeñas moléculas de agua en estos poros y después mediante calentamiento y condensación, pues se puede recuperar esa agua. Esto podría tener implicaciones muy importantes, sobre todo hoy en día que estamos pues enfrentando problemas con la escasez de agua, ¿no? Y bueno, por último, como ejemplo, voy a contar un poquito sobre lo que hacemos en mi laboratorio. Y nuestro proyecto principalmente tiene que ver con el diseño de cajas supramoleculares. Y así como las cajas, los objetos que tenemos en casa, las cajas funcionan para guardar otras cosas, estas cajas moleculares también sirven para guardar otras cosas. Es decir, son moléculas que lucen como cajitas y pueden guardar otras moléculas más pequeñitas en su interior. La idea es utilizar estas cajitas para guardar ¿qué? Cosas como fármacos o como contaminantes. Entonces, con lo que jugamos en mi laboratorio es cómo diseñar y encontrar las condiciones para que un número reducido de componentes diferentes, en este caso un componente orgánico y un metal, pero diferente número de ellos, se puedan combinar de manera ordenada
mediante interacciones, en este caso donador metal o enlaces de coordinación, y puedan generar moléculas que parezcan cajitas. Lo interesante de estas cajitas, les digo, es que tienen un espacio interior y en ese espacio interior se pueden guardar cosas. Entonces, de hecho, así lucen algunas de las moléculas con las que hoy en día, pues, estamos batallando, divirtiéndonos, jugando. Lo que hacemos es explorar y experimentar un poco con distintas formas de los componentes orgánicos y de los metales para tratar de obtener estructuras de distintos tamaños y de distintas formas que nos den, pues también, diferentes espacios en los cuales podemos guardar, les decía, moléculas tóxicas o contaminantes del aire o del agua. Y uno de los ejemplos más satisfactorios que hemos observado recientemente, digo satisfactorios porque era algo que no nos esperábamos en realidad, tiene que ver con la captura, con una de estas cajas, de un gas tóxico llamado dióxido de azufre, el SO2. Probablemente lo sepan, el SO2 es un gas tóxico, ácido, corrosivo, es uno de los principales precursores de la lluvia ácida, de las partículas suspendidas que hay en el ambiente y que también nos están poniendo cada vez más en jaque con contingencias ambientales, por ejemplo. Es tóxico para los humanos, pues daña el sistema respiratorio y en concentraciones altas incluso es letal. Puede matar a una persona una exposición importante a este gas. Otro de los problemas que tiene es que este gas no solo se produce por la acción del hombre, o por la quema de combustibles, o por básicamente actividades antropogénicas, sino también ocurre de manera natural. Y estos amigos, los volcanes, pues son los principales contribuyentes a la atmósfera de dióxido de azufre, ¿no? De manera natural. Y otro de los problemas que tiene este gas es que también es muy móvil, o sea, puede viajar distancias muy grandes. Por ejemplo, en 2021, este volcán, la Soufrière, que se encuentra en el Caribe, tuvo una erupción el 9 de abril. El 16 de abril detectaron una nube enorme en la India de este gas, causando todos estos problemas que les acabo de mencionar. O sea, se movió a la mitad del mundo. Bueno, pues lo que encontramos es que con una de nuestras cajitas, que la podemos preparar, tiene cargas positivas, como es un catión, tiene aniones, diferentes aniones, se puede preparar con distintos aniones. Con varios de ellos, lo que observamos es que podemos capturar el gas, atraparlo, y después podemos quitarlo y atrapar más y quitarlo. Pero lo más interesante es que con un anión en particular, con nitrato, descubrimos que, bueno, sabemos que los nitratos están guardados dentro de la caja. Puede atrapar el gas y dentro de la cajita el gas se convierte en sulfato. Lo convierte en sulfato a temperatura ambiente. 298 Kelvin, 25 grados centígrados. El sulfato que se forma dentro, ocurre la reacción química dentro, que también es interesante porque eso implicaría que esta cajita funciona como si fuera un vaso de precipitados o un matraz donde estamos llevando a cabo una reacción química. Este compuesto se puede poner en agua, que es soluble y estable en agua, se libera el sulfato al agua y una vez en el agua lo podemos atrapar y quitar completamente. Es decir, esta aproximación pues implica no solo el atrapar el gas tóxico, sino disminuir su poder nocivo y contaminante, convirtiéndolo en una sal de sulfato que se puede utilizar o remover del agua para cualquier otro fin, ¿no? Incluso confinamiento o, bueno, por ejemplo, el sulfato de bario tiene aplicaciones industriales en pintura y en algunas otras industrias, ¿no? Y lo interesante también es que para esto necesitábamos una caja que fuera estable y soluble en agua. No todas lo son, pero es parte de lo que investigamos nosotros. Estas cajitas también, como son solubles y estables en agua, pues empezamos a explorar la posibilidad de utilizarlas para guardar sustancias orgánicas. Pues encontramos que un montón de sustancias no le gustan a esta caja, no interactúa con ellas, no se meten, pero particularmente moléculas como estas que están aquí, que ya son más elaboradas orgánicamente, más complejas, solubles en agua, son fluorescentes, son colorantes, y además de eso son residuos tóxicos industriales de textiles, de papel, de plástico, y no son fáciles de quitar del agua y causan problemas a la salud. Bueno, pues estas sí se meten en esta cajita. Y de manera muy sencilla lo que les puedo contar es, por ejemplo, aquí tenemos un análisis
del agua con una técnica espectroscópica que utilizamos, llamada resonancia magnética nuclear, donde muestra las señales de este compuesto colorante disuelto en el agua. Después de tratarlo, una solución coloreada de este contaminante, con nuestra cajita, lo que vemos es que todo el color se va al fondo, el agua queda clara, analizamos el agua una vez más y ya no hay señales de este contaminante. Entonces, hay algunas sustancias que le gustan a esta cajita y las cuales podemos poner dentro. Y también descubrimos que hay algunos aniones que tienen muchos flúors, como este que está aquí, que son perfluorados, y que desafortunadamente todavía en México no se le está poniendo atención a estos compuestos perfluorados, pero en Dinamarca, en Noruega, en Canadá ya hay leyes muy rígidas para ya prohibir el uso de ellos, porque aún en concentraciones tan pequeñas como partes por billón o trillón, pueden causar, son solubles en agua y pueden causar cáncer testicular, de riñones, de hígado, eh, también afectan el sistema inmune, entre otras pues afectaciones. Pues igual lo que descubrimos es, en este momento y es en lo que estamos trabajando, es en cómo no solo meterlo dentro, sino removerlo del agua. Y por ejemplo, en este análisis, aquí hay un análisis de agua, y aquí tenemos las señales que corresponden a este compuesto que tiene flúor. Lo tratamos con nuestra cajita y después de la cajita ya estas señales han desaparecido. Entonces podemos quitarlo del agua. Hoy en día, pues estos son algunos de los proyectos con los que trabajamos y nuestra ambición va dirigida hacia el poder utilizar estas cajitas que estamos haciendo, pues no solo porque nos divierte jugar a encontrar las condiciones para formar distintas, con distintos tamaños, sino también para poder poner contaminantes dentro de ellas. Finalmente, espero que algunos de estos ejemplos y los anteriores, pues permitan crear conciencia en cuanto a que las interacciones débiles, no covalentes, cuando actúan de manera cooperativa, cuando son muchas de ellas, pueden tener cambios a nivel macroscópico muy importante, cambiar propiedades físicas, cambiar comportamiento. Entonces, les decía, pueden ser montoneras y el montón sí pueden tener efectos importantes, ¿no? Pueden generar sistemas complejos y nuevo comportamiento. También me gustaría decirles que, pues aún les decía que estos estudios aún están en su infancia, por así decirlo. 50 añitos en química todavía es joven. Y por supuesto que siempre será importante que, sobre todo los jóvenes como ustedes que están por iniciar estudios universitarios, probablemente de ciencia, ojalá, pues vean que aún hay mucho por hacer. Aún se requiere un mucho mayor entendimiento de estas interacciones y de cómo manipularlas para poder utilizarlas como queremos y para lo que queremos. Y sobre todo, porque aún hay muchos retos y aplicaciones en las cuales podríamos encontrar beneficios para nosotros, ¿no? Como sociedad. Finalmente, pues espero que sea evidente que los enlaces débiles también importan. Y bueno, solo para terminar, pues me gustaría dejar un poco de tiempo para preguntas y agradecerles de antemano por sus preguntas, comentarios, para platicar y por su atención. Gracias. Muchas gracias, doctor Edmundo Guzmán. Pues sí, hay muchas preguntas. Muy interesante esta plática sobre estos enlaces débiles y los ejemplos que usted presenta, ¿verdad? Estas características del agua, de la molécula, del ADN, la membrana, los virus, a partir de estos enlaces de hidrógeno, estos enlaces débiles. Bueno, son muchas preguntas, pero podemos mencionar algunas, doctor. Sí, claro, por Eh, supuesto. Yael Ramírez nos pregunta, ¿cuáles son las complicaciones más grandes que se presentan al momento de construir moléculas? Bueno, si pensamos en construir moléculas en términos de construir moléculas de manera covalente o tradicional, por así decirlo, pues hay muchas complicaciones porque la síntesis orgánica, como mencioné algunos ejemplos relacionados con farmacia o medicamentos, es muy bonita, es un área muy rica, pero también tiene muchos desafíos. Se pueden obtener normalmente en síntesis varios productos de una reacción. A veces no es tan fácil separarlos, a veces el que nos interesa es tener un rendimiento muy pequeñito. Entonces, eso es complicado, ¿no? En muchas ocasiones, para obtener un producto que deseamos, tenemos que ir a través de 5, 6, 7 pasos. Eso involucra consumo de disolventes, de energía, de reactivos químicos. La ventaja que tiene la síntesis no covalente
que por eso yo creo que la naturaleza la emplea, es tomas un mínimo de componentes y encuentras las condiciones para ensamblarlas, ¿no? Tampoco es tan fácil porque como son interacciones débiles, pues es mucho más difícil poderlas controlar. Entonces hay que encontrar el cómo, ¿no? Muchas veces depende del ambiente, es decir, del disolvente. El disolvente puede favorecer que estas cosas ocurran o que no ocurran. Y es parte de lo que todavía, pues, se requiere seguir estudiando. Sí, muy bien. Tenemos otra pregunta. Alejandra Lechuga, Viano Lechuga, nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre dipolo e ion dipolo? Ah, bueno, Alejandra, pues como decíamos, primero pensemos en el dipolo, ¿no? A ver, será rapidísimo. Eh, dipolo implicaría dos moléculas que tienen un dipolo, es decir, que la molécula como el agua, de hecho la interacción agua-agua es un dipolo, porque tenemos un dipolo aquí, la parte negativa, la parte positiva, y la otra molécula de agua también es un dipolo, entonces es una interacción entre dos moléculas que tienen dipolo. Pero cuando hablamos de ion dipolo, pues específicamente hablaríamos de un ion, que puede ser un sodio en este caso, o un cloruro, y que está siendo rodeado por un dipolo, a través de enlaces de hidrógeno, a través de interacciones electrostáticas. Entonces, esa es la principal diferencia. Muy bien, doctor. Granados Castillo Andrea nos pregunta, ¿por qué algunas moléculas participan en más enlaces de hidrógeno que otras? Ah, ok. Muy bien, Andrea. Pues los enlaces de hidrógeno, buena pregunta. ¿Por qué algunas lo hacen más que otras? Estará en función de que necesitamos que se cumpla una condición. Primero, la obvia, que haya hidrógenos. Y la otra es que los hidrógenos pueden sentir esta atracción de enlaces de hidrógeno con átomos electronegativos. Entonces, pues ahí el secreto es que si ves átomos electronegativos en la tabla periódica, flúor, oxígeno, nitrógeno, cloro, bromo, que son considerados electronegativos y sobre todo comparados con el hidrógeno, muy probablemente van a presentar este tipo de interacciones con el hidrógeno. Entonces, casi que la fórmula básica es átomos electronegativos e hidrógenos. Muy bien. Carol nos pregunta, ¿qué papel desempeñan los puentes de hidrógeno en la unión entre moléculas de agua y su impacto en las propiedades físicas del agua en el cuerpo humano? Muy bien, Carol, pues, ¿qué impacto tienen? Como les decía, principalmente a nivel macroscópico, es decir, sus propiedades físicas, punto de fusión, punto de ebullición. Como veíamos, comparado, les decía yo, con las primas gorditas del agua, pues las diferencias son radicales, ¿no? Por un lado, ¿no? Les decía, a mí me parece muy interesante este fenómeno de que el hielo flote. En principio yo no esperaría que el hielo flotara, ¿no? Pero flota debido a que ocurren estos enlaces de hidrógeno. En el cuerpo humano, ¿qué pasa? Ah, pues pasan igual muchísimas cosas interesantes. Hay proteínas, aminoácidos que requieren de tomar una estructura especial, espacial, tal vez una espiral, tal vez enroscarse, por así decirlo, y muchos de esos procesos que ocurren con esos pedazos de proteínas o péptidos, hay enlaces de hidrógeno involucrados que están permitiendo que eso pase. De hecho, pues por ejemplo, regresando un poco a lo de el DNA, ese sería un ejemplo de lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿no? Estos enlaces de hidrógeno tienen esta repercusión que forman la doble hélice, ¿no? Buscan formar esta doble hélice. Es, al parecer, la estructura con el menor costo energético y más estable en el cual estos enlaces de hidrógeno se mantienen. Muy bien. Sandra Montero nos pregunta, ¿cuál es la interacción no covalente más fuerte que existe? Pues probablemente, ahí probablemente habría que ver casos especiales o específicos, pero la tendencia es esta. Las ion dipolo, que son las que ocurren en los compuestos iónicos en las sales, son muy fuertes. Incluso muchas de ellas son más fuertes que enlaces covalentes. Pero lo interesante es que un enlace covalente a una molécula orgánica no se rompe poniéndole en agua. Y si nosotros ponemos un cubo de sal en agua, inmediatamente se disuelve, a pesar de tener energías tan altas. Entonces, la energía no lo es todo. Les decía, hay ciertas características que las hacen reversibles,
A veces la interacción con el disolvente puede sencillamente separarlas. Hay enlaces de coordinación muy, muy fuertes también. Entonces, no siempre lo energético es lo más importante, ¿no? Pero en principio, las que ocurren en los sólidos iónicos, y si nos vamos a los extremos de la tabla periódica, es decir, tomamos de los más electronegativos y de los más electropositivos, probablemente nos encontraremos con un enlace ion-ion demasiado, demasiado significativo. Hay enlaces de hidrógeno también muy fuertes, los cuales están asistidos por carga, que se llaman puentes salinos, en el cual hay enlaces de hidrógeno ocurriendo, pero a su vez hay involucradas un catión y un anión, entonces tenemos varias cosas ocurriendo al mismo tiempo y pueden ser muy, muy fuertes. Muy bien. Paola Velázquez nos pregunta, ¿en qué manera afecta el abuso de la industria en la utilización del ciclo de dextrina? De la ciclodextrina. Ciclodextrina. Bueno, no se está utilizando mucho la ciclodextrina. Estas son, yo creo que las únicas aplicaciones comerciales incluso de este macrociclo. No es que se abuse mucho de él, porque tampoco es tan fácil de hacer o de preparar. De hecho, ocurren de manera natural. Y la ventaja que tienen estos compuestos es que son bastante inocuos, son azúcares. Entonces se degradan naturalmente. Podríamos decir que en esos términos no contaminan mucho, pero tampoco son tan accesibles. No es tan fácil formar, sintetizar estas cosas. De hecho, este requirió de síntesis covalente y muy probablemente de muchos pasos para poderse armar. Entonces no es tan disponible, por eso es que no se utiliza tanto, pero seguramente puede haber más y más aplicaciones que se le podrán encontrar. Pero es disponibilidad, yo creo que el problema. Alexandra nos pregunta, ¿qué propiedades permiten que las sustancias puedan ser solubles en agua y cómo podríamos calcular cuánta cantidad es soluble en cierto centímetro cúbico de agua? Bueno, a ver, primero, ¿por qué algo es soluble en agua? Realmente, ¿por qué se disuelven las cosas en agua? Si algo se disuelve en agua, muy sencillo, porque forma enlaces de hidrógeno con el agua en solución. Entonces, eso requiere de muchas cosas que tienen que pasar, como que primero hay una red de agua-agua que se debe de romper y lo que tú estás poniendo en agua disolviendo debe de formar interacciones de enlace de hidrógeno más eficientes que las que tiene el agua con sí misma. La grasa, por ejemplo, regreso a este ejemplo, se disuelve en agua porque esta parte polar puede formar enlaces de hidrógeno con el agua. Toda esta parte, como no lo hace o no son eficientes, prefiere alejarse del agua, refugiarse con ellas mismas junto con otras, y la parte que sí puede formar interacciones con el agua es la que queda expuesta al agua. Entonces necesitas formar enlaces de hidrógeno en el agua para que se solvate algo. Lo del ion dipolo, por ejemplo, la sal, ¿por qué se disuelve en agua? Porque se separa, el agua separa al cubo de sal en el sodio, el ion sodio queda rodeado por un montón de agüitas, y el ion cloruro también queda rodeado por un montón de agüitas. De hecho, el ion cloruro queda rodeado formando enlaces de hidrógeno. O sea, aquí como si fuera un cloruro que es electronegativo, con hidrógenos y con más aguas alrededor. Entonces, por eso se disuelven las cosas. ¿De qué va a depender qué tan soluble sea algo? Pues dependerá de qué tan favorables sean las interacciones que forme con el agua en solución. ¿Cómo calcularlo? Bueno, hay diferentes métodos y también diferentes tipos de sustancias que la solubilidad ya va dependiendo de cada caso, ¿no? Pero en términos generales, las sustancias polares iónicas se disuelven bien en agua porque forman estas interacciones en agua. Las sustancias que tienen grasa hidrofóbicas casi no se disuelven en agua. De hecho, el aceite se separa del agua, pero es muy, muy poco soluble en agua. Muy poquito, pero sí se disuelve un poquito en agua. Muy bien. Karen nos pregunta, ¿qué innovación trae a la industria en México en implementar estos conocimientos? ¿Qué innovación trae en la industria en México? Por este momento creo que no se está utilizando mucho en México nada de estos conceptos a nivel industrial, pero ¿qué tipo de beneficio podrían traer? Bueno, por ejemplo, no sé, pensando en estos materiales que les mencionaba de las redes metalorgánicas, muchos de ellos se pueden incorporar seguramente en la industria para capturar gases, para ponerlos, tal vez instalarlos cuando se perfeccionen la síntesis y se abaraten. eh, por ejemplo, instalarlos en las chimeneas de las industrias, ¿no? Para capturar
tal vez de manera selectiva la salida de CO2 al ambiente, o de monóxido de carbono, o de partículas suspendidas. Como les decía, en el caso de la cajita molecular que nos encontramos nosotros, pues tal vez podría funcionar en algún momento para ponerse en alguna membrana o en algún soporte y capturar dióxido de azufre que sale también de las industrias, ¿no? Entonces, aún no se está haciendo a nivel industrial en México, pero creo que hay perspectivas para, no solo para México, sino para el mundo. Ujú. Hilary nos pregunta, ¿qué productos cotidianos se fabrican gracias a los enlaces químicos? Ya se mencionaron. Bueno, esa sí está, esa es a la vez fácil y tan complicada de contestar porque gracias a los enlaces químicos, si pensamos, les decía, en enlaces covalentes, a donde miremos a nuestro alrededor, todo es química. Y prácticamente estamos rodeados de productos industrializados, plásticos, polímeros, telas, lo que ustedes quieran ha involucrado un proceso químico y la formación de nuevos enlaces, generalmente covalentes. Entonces, en ese sentido, estamos rodeados de ellos, ¿no? Los medicamentos, como les decía, pues todos ellos son química, ¿no? Y son resultado de investigaciones en cuanto a cómo poder prepararlos. Si me preguntan de específicamente productos que tengan que ver con, digamos, interacciones no covalentes o que funcionen a través de ellas, no los hay tantos, no se me ocurren muchos ahorita. Les decía, les mostré 2 o 3 casos que me encontré por ahí buscando, que incluso son productos comerciales, pero no se venden creo que en México, ¿no? Esta versión que tiene ciclodextrina no se vende en México, que yo lo sepa. Estos cigarros creo que son de Irlanda, pero bueno, no los hay tantos, pero seguramente los habrá, los habrá. Sí. Pues doctor, hay preguntas también de alumnos, de las personas que nos acompañaron en esta conferencia, que ya se contestaron con su presentación. Entonces, pues nos resta agradecerle muchísimo, doctor Edmundo Guzmán Percástegui, que nos haya acompañado el día de hoy. Bueno, le cedo la palabra al maestro Rafael Cuellar. Muchísimas gracias, maestra Silvia. Muchísimas gracias, doctor Edmundo. Muchísimas gracias, por toda su compartir todo lo que está viendo. Creo que es un tema sumamente interesante, sumamente cercano, pero a la vez, como lo comentaba, pues que tiene un desarrollo todavía muy hacia futuro. Y yo de lo que había oído de las ciclodestrinas, son mucho de llevar medicamentos que tienen mucho problema de efectos secundarios, tratar de llevarlos lo más cercano a donde se requieran para que no ande fluyendo por el cuerpo libremente. Y y eso se me hace muy interesante y pues no es cosa fácil, ¿no? Yo lo que había oído es que estaban buscando las maneras, los enlaces adecuados para que se rompiera cuando tenía que romperse. Y eso es todo una gran labor y como comenta, ¿no? Pues finalmente el estarse divirtiendo en el laboratorio, el estar pensando diferentes formas, diferentes caminos, que a veces las soluciones vienen de donde menos nos lo imaginamos, a lo mejor comiendo nos aparecen ciertas ideas. Muchísimas gracias, lo felicitamos por este desarrollo y tan joven y gracias por compartir, pues es muy útil para todos nuestros alumnos y pues acercarse, el que nos brinde estas pláticas, ya que pues lo ven más cercano y lo ven más eh, pues saben de qué se trata después, ¿no? Y darles un objetivo más allá del bachillerato, más allá de la licenciatura y darles este perfil hacia donde pudieran llevar su vida. Muchísimas gracias, maestro Edmundo. No sé si quiere agregar algo más. Rafael, maestra Silvia, no me queda más que una vez más agradecerle la oportunidad. Encantado de platicar con ustedes y con la comunidad del CCH. Y pues nada, como les digo a los alumnos, les digo ahora a ustedes, en ciencia nada está dicho, no todo está dicho.
no todo es absoluto, aún hay mucho que hacer, aún hay mucho que descubrir y creo que pues de donde debe de venir es de las nuevas generaciones y del talento joven que viene detrás de ustedes y sobre todo ustedes que en este momento espero ya muchos de ellos hayan desarrollado esta curiosidad de saber qué pasaría, qué más habría. Creo que ciencia puede ser un buen lugar donde explotar eso, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Edmundo. Le dejo el cierre a la maestra Margarita, Rosa Margarita, y muchísimas gracias a todos. Con permiso. Pues muchas gracias, doctor Guzmán, por esta gran conferencia. Todo lo que nos explicó fue sumamente interesante. Gracias a todos por estar conectados en esta conferencia y queremos invitarlos a las demás conferencias del ciclo, las cuales serán igualmente interesantes. Esperamos que puedan acompañarnos. Agradecemos su atención y les enviamos un afectuoso saludo a todos y todas. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.